Ahora, Aprendí la sabiduría sin malicia. Reparto sin envidia y no me guardo sus riquezas. Es un tesoro inagotable para los hombres, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Amén. amén, gracias. He querido poner también junto con la lectura una breve reseña de Santo Tomás, porque es importante conocer santos como este, ¿no? Que han aportado tanto a nuestra Iglesia Católica. No hay un papa que no haya tomado como referencia pues, los escritos de Santo Tomás de Aquino sobre muchos de los documentos que nos iluminan hoy día. La teología de Santo Tomás de Aquino es una teología viva, son interpretaciones pues muy útiles y muy sencillas. Uno de los elementos más importantes de Santo Tomás de Aquino es la sencillez con la que escribía. Sobre todo, eh, se hacía las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos y buscando esa respuesta, nos daba a nosotros grandes enseñanzas. Y eso es muy importante. Pues como dice la pequeña biografía, nació alrededor del año 1225 de la familia de los condes de Aquino, una persona de familia noble. Estudió primero en el monasterio de Montecassino, luego en Nápoles. Más tarde ingresó a la orden de predicadores. Miren, esa idea, esa decisión de Santo Tomás de irse a la orden de los predicadores, le generó que su papá, su mamá y sus hermanos le negaran la participación en la orden. ¿Por qué? Recordemos que la orden de predicadores era una orden mendicante. ¿Qué quiere decir una orden mendicante? Una orden mendicante, el primer fundador de una orden mendicante es San Francisco de Asís. Y luego lo continuó Santo Domingo de Guzmán, que fue el que fundó la orden de los predicadores, lo que nosotros conocemos como los dominicos. Porque lo fundó Santo Domingo, ¿no? Los dominicos la orden de los predicadores vivía de pedir limosna. Cuando hablamos de orden mendicante, los monjes lo que hacían era que para vivir, pues se hacían mendigos, abandonaban su riqueza. Y tanto el papá de San Francisco de Asís, que era un hombre de una buena posición económica, no era un hombre de la realeza, pero sí era un hombre de posición económica importante, Bernardo. Y tanto el papá de San Francisco como la familia de Santo Tomás de Aquino se negaban a que ellos participaran en estas órdenes porque le daba vergüenza que sus hijos fueran mendigos. Repito, son mendigos. Los que pertenecían a estas órdenes, tanto los franciscanos como los orden de los predicadores, eran mendigos, ¿no? Bueno, sigo entonces. Y completó sus estudios en París y en Colonia, donde tuvo por maestro nada más y nada menos que a Alberto Magno, o sea, uno de los más ilustres clérigos de esa época. Escribió muchas obras llenas de erudición y ejerció también el profesorado, contribuyendo en gran manera al incremento de la filosofía y de la teología. Es un dato importante, es un dato importante. Santo Tomás de Aquino fue el autor sagrado, el teólogo que más usó la filosofía, sobre todo la de Aristóteles. Agustín un poco, ¿no? Él era un seguidor de San Agustín. Pero Santo Tomás de Aquino dijo, no le tengamos miedo a la filosofía. Veamos cómo la filosofía nos ayuda a entender la teología. Y de ahí viene esa, podríamos decir, esa hermandad, ese maridaje entre filosofía y ciencia, fe y razón, teología y filosofía. ¿Sí?
Y por eso los seminaristas estudian 4 años de filosofía y luego 4 años de teología. No hay que tenerle miedo. Antes se estudiaban por separado. Los filósofos eran filósofos, los teólogos eran teólogos. Y trataban de no contaminarse de la filosofía. Es Santo Tomás de Aquino el que dice, no, 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 no. Y prácticamente habla de el filósofo como refiriéndose a Aristóteles. Usó como base de su teología, la filosofía de los grandes maestros griegos, Aristóteles, Sócrates, etc. Murió cerca de Terracina el 7 de marzo de 1274. Su memoria se celebra el día 28 de enero, por razón de que en esta fecha tuvo lugar en el año 1369 el traslado de su cuerpo a Tolosa. Ese es otro dato interesante. ¿Por qué había que trasladar el cuerpo? Porque cuando eran santos tan famosos, todo el mundo quería conservar su cuerpo, tener parte de su cuerpo. Y para garantizar que no se robaran el cuerpo, había que trasladarlo de un cementerio a otro. Pues resulta que, fíjense que murió en el 1274 y en el 1369, cuando se iba a producir este traslado, abrieron su féretro y su cuerpo olía a rosas, no, no se había descompuesto y ese cuerpo olía a rosa. Hay un testimonio de sus biógrafos que dice que ni siquiera tenía mal olor su cuerpo, ¿no? Y era un cuerpo entonces que tenía casi 100 años y olía a rosas, ¿no? Por eso le llaman el doctor angélico, el doctor angélico. Eh, que cada uno de nosotros debe ver en Santo Tomás de aquí un modelo. Es posible ser íntimo de Jesús. Es posible que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos ayude a entender la Sagrada Escritura, a comprenderla, a amarla, a interpretarla correctamente. Es el Espíritu Santo el que hace esto. Que el Señor nos dé a nosotros también en este día ese gusto que Él le dio y le regaló a Santo Tomás de Aquino por las Escrituras. Amén.